Este salmo que vamos a estudiar hoy ha sido llamado el salmo más triste de todo el Salterio. Es el más triste de todos. Y por cierto también, este es el salmo, también ha sido por algunos autores llamado el salmo para las personas enfermas. Cuando lo escuchen, mientras leen, van a reconocer que el vocabulario que utiliza y precisamente algunas de las imágenes que utiliza, nos está hablando de una persona que está enferma. Y posiblemente enferma de una enfermedad terminal o por lo menos crónica, ¿verdad? O incluso, y algunos comentaristas, usando las imágenes del salmo, han pensado, es el salmo de un hombre con lepra. Tal vez, no hay manera de saberlo, no lo dice. Hoy quisiera que estemos allí, un salmo desconocido y difícil, y la pregunta difícil que yo tuve que responder esta semana, y la pregunta que quisiera que nos respondamos hoy, ¿verdad? Es, ¿qué podríamos aprender de un salmo así? Y la respuesta es, de un salmo así podemos aprender cómo lidiar con tiempos difíciles. Así que es un salmo del que creo que todos necesitamos escuchar. No va a ser fácil el camino que tenemos por delante, y algunos de ustedes hasta se van a cuestionar, uy, esto es muy, muy fuerte. Y sin embargo, gracias por su disposición de estar aquí. Gracias por su disposición, como las semanas pasadas, de que hagamos este ajuste. Vamos a estudiar un salmo y vamos a intentar responder en adoración. Y creo que si logramos hoy, si realmente logramos hoy responder en adoración después del salmo que vamos a estudiar, nuestra adoración va a ser muy hermosa. Yo estoy seguro de eso. Pero tenemos el duro camino de estudiar este salmo juntos esta mañana. ¿Sí? Todos los salmos fueron escritos por gente que sufrió. Eso no es una experiencia nueva. El sufrimiento es una parte común en muchos salmos. Las preocupaciones, los temores, todo eso estaba siempre en el salmista. Pero todos esos salmos terminaban con una nota positiva. La semana pasada es un buen ejemplo. ¿Cuál era el salmo de la semana pasada? Casi nadie lo dijo. El 51. Que pese a que es un salmo de súplica, de perdón, de clamar al Señor por misericordia, termina diciendo, pero yo sé que voy a adorar al Señor. Yo sé que adoraré al Señor. Hay 2 salmos en el Salterio, solo hay 2 salmos en este libro precioso que terminan mal. Este es uno de ellos. Y el otro es el Salmo 39. Déjenme contarles cómo termina el Salmo 39 para que se hagan una idea. El Salmo 39 termina diciendo en la Reina Valera 60, déjame y tomaré fuerzas antes de que vaya y perezca. Casi en palabras más elocuentes es, Dios, déjeme solo para que yo pueda morirme. Así termina. Y ese es más bonito que el que vamos a leer ahora. Este es el Salmo 88 y termina de una manera también sorpresiva. Y como les decía, aún en medio de eso, espero yo que podamos encontrar una respuesta que todos necesitamos. ¿Cómo se vive los tiempos difíciles en nuestra vida? Cuando son así, reales, dolorosos, complejos, muy, muy complejos. Dice, Salmo 88, Salmo de los hijos de Corea, el director musical según Mahalat, Leanot, Maskilde, Enán, el Israelita. Señor Dios de mi salvación, día y noche clamo a ti. Que llegue hasta ti mi oración, presta oído a mi súplica. Tan colmado estoy de calamidades que mi vida está al borde de la muerte. Ya me cuentan entre los que bajan a la fosa. Parezco un hombre que se quedó sin fuerzas. Me han puesto aparte entre los muertos. Parezco un cadáver que yace en el sepulcro. De esos que tú ya no recuerdas porque fueron arrebatados de tu mano. Me has echado en la fosa más profunda, en el tenebroso de los abismos. El peso de tu enojo ha recaído sobre mí. Me has abrumado con tus olas. Me has quitado a todos mis amigos y ante ellos me has hecho aborrecible. Estoy aprisionado y no puedo librarme. Los ojos se me nublan de tristeza. Yo, Señor, te invoco cada día y hacia ti extiendo las manos. ¿Acaso entre los muertos haces maravillas? ¿Pueden los muertos levantarse para darte las gracias? ¿Acaso en el sepulcro se habla de tu gran amor y de tu fidelidad en el abismo destructor? ¿Acaso en las tinieblas se conocen tus maravillas o tu justicia en la tierra del olvido? Yo, Señor, te ruego que me ayudes.
por la mañana mi oración llegue a ti. ¿Por qué me rechazas, oh Señor? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo he sufrido desde mi juventud. Muy cerca he estado de la muerte. Me has enviado terribles sufrimientos y ya no puedo más. Tu ira se ha descargado sobre mí. Tus violentos ataques han acabado conmigo. Todo el día me han rodeado como un océano, me han cercado por completo. Me has quitado amigos y seres queridos. Ahora solo tengo amistad con las tinieblas. No los defraudeo, ¿verdad? Inmediatamente ojalá usted esté haciendo esta pregunta: ¿por qué estas palabras están en la Biblia? Que es una gran pregunta que tendríamos que resolvernos. ¿Por qué palabras como estas, de tanto desánimo, de tanta tristeza, de tanta desesperanza, están en la Biblia? ¿Ok? Y yo quisiera proponerles hoy 4 lecciones, 4 cosas que mirando estas palabras en medio de esta realidad, podríamos entender para usted y para mí. Serían 4 grandes lecciones que deberíamos llevarnos, incluso de un salmo como este. ¿Puede este salmo tan triste enseñarnos algo? Y yo quisiera proponerles 4 cosas nos puede enseñar. ¿Sí? Lo intentamos. La primera de ellas es la más dura de todas. Es la que los va a hacer cuestionarse si usted quería estar aquí sentado. Les prometo que de ahí en adelante vamos para arriba. Pero es la más dura de todas. Es esta realidad, triste aceptación de que las tinieblas son reales en nuestra vida, en la vida de los cristianos, y que en ocasiones pueden durar mucho tiempo. La triste y dolorosa aceptación. Este hombre hizo una oración y al final no encontró respuesta. Muchos otros salmos encontraron respuesta. Muchos otros salmos claman: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios, te has olvidado de mí. Pero al final, pero yo confiaré en Jehová. Pero yo sé que veré la salvación de Jehová, dijo el salmista en otra ocasión. Muchos salmos sí encontró respuesta, en este no. Terminó la oración, terminó el tiempo delante del Señor, clamó con todas sus fuerzas y al final del día no hubo respuesta. Ahí quedó. Y es interesante porque estamos hablando de un hombre que al parecer conoce al Señor y lo conoce bien. Lo dice desde el inicio: Dios de mi salvación. Así comienza afirmando: yo he conocido tu salvación, Señor. Estamos hablando de un hombre y en varias 2, 3 ocasiones del Salmo lo menciona. Le busca de día y de noche. Es un hombre que tenía la costumbre, el hábito de buscar del Señor. Y sin embargo, aún esta persona que ora en ciertas ocasiones no obtiene la respuesta. No le queda más que eso. ¿Sí? Y aún en este momento tan duro que esta persona está viviendo, hay 3 cosas que deberíamos comprender. Número 1, que la Biblia es real. Hay una cosa positiva detrás de esto, difícil sí, pero real. Que la Biblia no me está tratando de vender nada. La Biblia es real. Ciertamente, hoy todo el mundo nos trata de vender cosas, ¿verdad? A mí me llaman por el teléfono y resulta que el que me vende la tarjeta es mi mejor amigo. Y me conoce exactamente todo lo que necesita. Él está convencido de que yo no lo necesito. Y me habla como si esta persona fuera mi mejor amigo. Él me está tratando de vender algo. En ocasiones voy a una tienda y me hablan, me hacen sentir tan bien. Una vez estaba comprando unos zapatos que me quedaban horribles. Eran como 3 tallas más grandes que yo, pero fue tan bueno el vendedor. Y yo decía que no, pero él se encargó de convencerme que yo sí lo... Todo el mundo hoy nos está vendiendo algo, ¿verdad? La Biblia no nos está tratando de vender nada. La Biblia nos habla la verdad. Y esta es la verdad. Es cierto. A veces hay experiencias duras en nuestra vida. Hoy algunos incluso nos tratan de decir: hágase cristiano para que no tenga problemas. Usted viene a Cristo, sus problemas económicos se van a resolver. Usted viene a Cristo, todos sus problemas emocionales se van a resolver. Tiene hijos mal portados, venga a Cristo y sus hijos se van a portar mejor. Hoy hay incluso algunos que han querido convertir nuestra fe en algo que se vende, pero la Biblia no nos está vendiendo nada. La Biblia nos habla con verdad. ¿Es difícil la verdad? Sí, desafortunadamente, pero es la verdad.
Y conjunto con eso nos confronta con expectativas equivocadas. Muchos teníamos esa expectativa. Yo estoy caminando bien delante de Dios. Yo estoy siendo fiel a Dios. Yo le estoy obedeciendo. ¿Por qué no me va bien? La respuesta simple es porque hubo un hombre que caminó perfecto delante de Dios y a él no le fue nada bien. O como lo dijo Jesús mismo, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús no vino a vendernos nada. Vino a hablarnos de su salvación. Pero Él no está interesado en vendérmela, ponérmela muy bonita. No. En este mundo les voy a decir la verdad. Ustedes van a tener aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Por qué necesitamos este punto tan doloroso y terrible? Por una razón muy simple. La mitad de nuestro sufrimiento, me atrevo a decir que por lo menos la mitad de nuestro sufrimiento en muchas ocasiones son nuestras propias expectativas, ¿verdad? Yo quería esto, pero no lo tuve. Y si yo aprendo que mucho de mi sufrimiento, de muchos de mis momentos amargos, de muchos de mis problemas, tienen que ver con mis expectativas equivocadas, tienen que ver con que yo quería esto, tiene que ver que yo me había hecho la ilusión de que esto iba a ser así, aunque en realidad nunca Dios me lo dijo de esa manera. Si yo aprendo a reconocer en mi fe y en mi caminar con Dios mis expectativas equivocadas, ya solucioné la mitad del problema. ¿Cierto o no? ¿Cuántas veces tenemos expectativas equivocadas que cuando no se cumplen nos lastima mucho? Pero el problema eran nuestras expectativas equivocadas. Yo esperaba de mi pareja A, B y C, pero era lo que yo esperaba, no lo que ella puede darme. Yo esperaba de este trabajo esto y esto y esto, y no me lo puede dar ese trabajo. Yo esperaba de mi caminar con Dios esto, esto y esto, pero eran mis expectativas, no era lo que el Señor me estaba dando. No era lo que mi pareja me puede dar, no era lo que este trabajo me puede dar. Si yo aprendo a quitar las expectativas del camino, las expectativas equivocadas, de pronto los tiempos de sufrimiento se miran diferente. ¿No se resuelven? Por supuesto que no. Pero se miran diferente, ¿verdad que sí? Les prometo, este era el punto más duro. Ya lo pasaron. ¿Están todavía conmigo? Sí, gracias. Este era el punto más duro. El segundo, y muy importante también este salmo. Las tinieblas son el mejor lugar para aprender de la gracia de Dios. ¿El único lugar? No. Gracias al Señor, no. Pero sí son el mejor lugar para aprender de la gracia de Dios. Veámoslo de esta manera. Hablemos brevemente. Hay 3 figuras literarias en este salmo. ¿Las reconocen? Figuras literarias, formas en las que el salmista lo pone. Primero que todo, hay preguntas. Hay muchas preguntas. Hay 6 preguntas en todo este salmo. De los versículos 10 al 14 es casi solo preguntas, ¿verdad? 6 preguntas. Interrogación. Hay otra figura literaria. Hay sarcasmo. Esta es mi opinión. Y yo creo que sí, el sarcasmo es una cosa que no hay un símbolo de sarcasmo en la lengua española para escribir, ¿verdad? Esta oración es un sarcasmo. Pero a mí me parece el verso 10, ¿lo recuerdan? ¿Lo están escuchando? Es como sarcástico. ¿Acaso los muertos hacen maravillas? ¿Pueden los muertos levantarse para darse gracias? Es en el tono que lo está diciendo, no. Me atrevo a pensar que hay momentos en este salmista donde incluso está siendo sarcástico con Dios, ¿verdad? Los muertos entonces van a poder. Señor, yo quería alabarte, pero ¿acaso los muertos te alaban? Está siendo sarcástico. Y por último, está exagerando. Bueno, también, es mi opinión, él dice, toda mi vida ha sido oscuridad. No tengo ni un solo amigo. Bueno, ¿es posible? Sí. O quizás también está exagerando. Y pienso que lo está haciendo por una razón, que usted la conoce y yo también. Cuando nosotros hacemos muchas preguntas, somos muy sarcásticos y exageramos. En nuestra vida normal. Cuando yo estoy delante de una persona, cuando yo estoy conversando con alguien, cuando hago muchas preguntas, cuando soy muy sarcástico y cuando exagero. Cuando estoy enojado, ¿verdad que sí? Y entre más enojado, más sarcástico puede ser, ¿verdad? Y entre más enojado, entonces yo fui el que no. Entonces habíamos quedado en eso.
Ah, pero usted no me dijo el otro día que tal cosa. Entre más enojado, más preguntas, ¿verdad? Cuando uno está discutiendo con alguien, entre más enojado, más exageraciones. Es que usted nunca, es que usted siempre se va, bla, 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 ¿verdad? Entre más enojado, más exagerado soy. ¿Verdad que sí? ¿Qué nos dice esas tres cosas entonces? ¿Cómo está este hombre? Está enojado. Y está profundamente enojado. ¿Se dan cuenta? Profundamente enojado. Pero significa que este hombre está enojado con Dios. Así está hablando. Dios, estoy enojado contigo. Y lo expresa una y otra vez y de múltiples maneras. Estoy sumamente enojado contigo. Volvamos a esa pregunta. ¿Y Dios permitió que aún así esta oración estuviera en los Salmos? ¿Por qué Dios permitió que un hombre con tanto enojo en su corazón escribiera un salmo? Derek Kidner, que es un comentarista, lo leí en el seminario y no lo supe apreciar, pero mi profesor de Biblia tenía razón en ponernos a leer Derek Kidner. Ya ahora un poquito más viejo, entiendo. Y tiene una frase preciosa, maravillosa, que dice así: la presencia de estas oraciones en la Escritura es un testamento a la grandeza de Dios, a su entendimiento del corazón humano. ¿Qué significa que Dios permitió que un hombre tan enojado escribiera una oración hacia él y que quedara conservada para nosotros miles de años después? Significa que Dios nos entiende. Y significa algo más maravilloso todavía. Significa que Dios no le avergüenza llamarse el Dios de ese hombre. Dios no le avergüenza llamarse el Dios de esta persona, que se siente de esta manera, que sufre de esta manera, que se expresa de esta manera. Y del salmista en el Salmo 39 también. Dios no se avergüenza de ser el Dios de él. Incluso nos lo permitió saber. Que Dios no es nuestro Dios por la cara que yo le pongo en la mañana, sino que es mi Dios por su misericordia. No tiene que ver con mi cara linda cada mañana, sino con su misericordia. Que su gracia es real incluso en este momento en nuestras vidas. Y si su gracia es real incluso con una persona así, su gracia puede ser real también con usted y conmigo. ¿Verdad que sí? Debemos recordar eso. Número 3. Va de la mano con la anterior. Las tinieblas son un buen lugar para crecer como persona. Son un muy buen lugar para crecer como persona. Pensémoslo esta idea a través de un libro completo de la Biblia, también muy amado por nosotros. Pensemos un momento en la historia de Job. Para los que no la conocen, la resumo muy rápidamente. Es un libro muy maravilloso y único en la Biblia, que comienza diciendo que Dios y Satanás tuvieron una conversación. Y en esa conversación Satanás le dice: ¿has visto a Job? Dios le dice a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? No hay ninguno como él. Y Satanás responde algo que deberíamos preguntarnos a todos nosotros también. Deberíamos examinarnos todos con esa pregunta. Job no te ama, Job te usa, le dice Satanás. Job te usa porque usted lo bendice. ¿Cómo no va a amar Job a Dios si usted lo bendice? ¿Cómo no va a amar Job a Dios si todo le va bien? Así que Job, claro, Job no te ama, Job te usa para ser bendecido. A lo que Dios dice: yo creo que no. Y comienza entonces una trama asombrosa de 42 capítulos en los que Dios dice: está bien, quítale todo a Job. Permite que sufra, permite que se enferme, permite que pierda toda su familia. Yo creo que aún así Job me va a amar. Y comienza una trama sorprendente de vuelta aquí en la tierra, donde Job dialoga, primero solo y después con algunos de sus amigos, que le decían: Job, usted está haciendo algo mal, Job, usted lo ha hecho mal. Y Job le responde a sus amigos, y sin embargo en sus respuestas también le responde a Dios. Muchas veces ni siquiera está hablando. Ya llega un punto donde Job dice: ¿sabe qué? Ya no te voy a hablar más, yo voy a hablar con Dios, porque ya traté de explicarte a tus amigos todo, con toda sinceridad, mi situación, y no me crees. Y entonces Job: ¿sabes qué? Voy a hablar con Dios, y voy a hablar con Dios. Hacia el final, en el capítulo 40, ocurre este milagro donde Dios rescata y restituye a Job. Dios lo redime a Job. Y en ese momento dice Dios a sus amigos:
ustedes tienen que pedirle a Job que ore por ustedes, porque solo Job ha hablado verdad y ustedes no. Porque ustedes me han ofendido con sus palabras y con sus acciones en este tiempo. Pídanle al mismo Job, solo Job, que es justo, puede orar por ustedes en este momento. Pero ¿qué había hecho Job en ese tiempo? ¿Por qué Job era más justo? Si Job pasó hablando cosas terribles también. Si Job pasó enojado, pasó airado, pasó quejándose de todo. Pasó pidiendo también su propia muerte incluso en un momento. ¿Por qué Job es justo? Y la única respuesta es porque todo eso que Job hizo, lo hizo para Dios. Porque todo eso que Job hizo, lo hizo delante de Dios. Porque Job nunca abandonó a Dios. Porque Job pedía su respuesta a Dios. Porque Job caminaba buscando de Dios la respuesta. Porque Job se aferró al Señor en ese momento tan duro y terrible que estaba viviendo, en lugar de pensar y decir, no, esto no tiene sentido. Porque con Job fue cierto que aún quitando todo el equipaje de por medio, Job amaba a Dios. Porque ciertamente todos nosotros también hemos vivido de esa manera nuestra vida cristiana. Hemos seguido a Dios no por Dios, sino por lo que Dios nos da, por los beneficios que encontramos en Él. Hemos buscado de Dios no porque creamos que queremos conocerle y caminar a Él, sino porque hay beneficios de al lado. Y aun cuando Dios le dijo, Job no va a tener nada de mí, Job de verdad no va a tener absolutamente nada de mí en todo este tiempo. Job dijo, sí, pero yo permaneceré confiando en el Señor, pero yo permaneceré clamando a Él, pero yo permaneceré buscándolo a Él, orando a Él. Las tinieblas en nuestras vidas nos obligan a quitarnos el equipaje muchas veces y exponer qué es lo que realmente está en nuestro corazón. Y cuando le quitaron el equipaje a Job, lo que estuvo en su corazón era maravilloso y precioso. Pero un detalle más, algo más que hacen las tinieblas en nuestras vidas, a propósito de este punto. Soy fanático de El Señor de los Anillos, para los que no lo conocían. He visto las películas múltiples veces, pero también leí todos los libros. Y siempre el libro es mejor que la película, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo. Y el que no esté de acuerdo con eso, tenemos problemas, ¿verdad? Siempre el libro es mejor que la película. En un momento del libro, uno de los personajes más simpáticos de esta historia, que es una historia ficticia, por supuesto, esta historia fantasiosa, se llama Sam. Sam tiene que caminar por las ruinas, a llegar hasta el monte de la desesperación, se llama. Y tiene que llegar ahí para destruir un anillo. Perdón, asumo que algunos no conocen la historia, no han leído o han visto esas películas. Y en el medio de ese paraje terrible que ellos tienen que caminar, hay una descripción muy preciosa y quisiera leerla para ustedes, porque creo que es algo fundamental de la vida que nos permite entender por qué Dios permite estas cosas. Dice, Sam meneó la cabeza. Mientras reflexionaba, una sombra creció poco a poco en él. La esperanza nunca se había extinguido por completo en el corazón animoso y optimista de Sam. Y hasta entonces había confiado en el retorno. Pero ahora de pronto veía a todas las luces la amarga verdad. En el mejor de los casos, las provisiones podrían alcanzar hasta el final del viaje. Pero una vez cumplida la misión, no habría más. Se encontrarían solos, sin un hogar, sin alimentos en medio de un pavoroso desierto. No hay ninguna esperanza de retorno. Pero la esperanza que moría o parecía morir en el corazón de Sam se transformó de pronto en una fuerza nueva. El rostro franco del hobbit se puso serio, casi adusto. La voluntad se le fortaleció de súbito. Un estremecimiento lo recorrió de arriba abajo y se sintió como transmutado en una criatura de piedra y acero, inmune a la desesperanza y a la fatiga, y a quien ni con las incontables millas del desierto podían amilanar. Sí, las tinieblas son un lugar maravilloso para crecer como persona, porque eso que puede crecer ahí es fuerte, es inquebrantable. Es cierto, derrumban, nos quitan equipaje que teníamos,
Pero aquello que nace y crece, incluso en las tinieblas, es maravilloso y nos ayuda muchísimo. Una cuarta más, ¿sí? Lo escribí de esta manera porque creo que es la manera en que la mejor lo explica, pero quizás debía haber escrito, las tinieblas no son permanentes, ¿sí? ¿Y cómo lo sabemos en el Salmo? Lo sabemos a través de la persona que escribió este Salmo, Emán. No Amán como el del libro de Esther, sino Emán. Emán solo nos aparece en este Salmo, pero hay otra alusión, otra mención de él. Sabemos algo más de él. Dice 1 Crónicas 25. Para el ministerio y para que profetizaran con arpas, salterios y címbalos, David y los jefes del ejército apartaron a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún. ¿Tuvo hijos? Bueno, tuvo hijos. Segundo, tenía un oficio precioso. Había sido separado para alabar al Señor. Era un músico de profesión. ¿Ok? Era músico. Y para un músico, anhela que su música exista, que su música suene, se recuerde. Y qué curioso, porque exactamente eso ocurrió. Solo tenemos un salmo de él y sin embargo lo tenemos. Por más de 2000 años, este hombre ha inspirado a montones de cristianos. Por miles de generaciones ha inspirado a montones de personas. Sus palabras, su poesía se ha preservado. Así que incluso cuando la vida de Emán parece ser tan triste, y si realmente el Salmo termina como no hay nada más después, terminó de una manera tan triste, aún en ese momento, no triunfaron las tinieblas en su vida. Las tinieblas no tuvieron la última palabra. La última palabra la tenemos hoy incluso nosotros, aquí con nosotros. Se nos permite recordar a este hombre, su dolor y su tragedia, y su dolor sirven para animarnos a nosotros a vivir. Porque las tinieblas no son absolutas. Porque la oscuridad y la soledad en nuestras vidas, el dolor, no tiene la última palabra. Nunca tiene por qué tenerlo. No solo por esta coincidencia histórica, pero porque Cristo Jesús así lo quiso. Hay otro espacio en la Biblia donde también se habla de tinieblas de una manera muy vívida. Y ese lo conocemos muy bien. Dice Mateo 27, verso 45, que Jesús vivió también una descripción muy similar de soledad y de tinieblas. Y me atrevería a decir, Jesús vivió tinieblas como las que ninguno de nosotros ha conocido. Y me atrevería a afirmar, y en varias expresiones, Jesús mismo lo afirma, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que en su soledad y en sus tinieblas, Jesús se las experimentó para que usted y yo sepamos que no tenemos que experimentarlas solos. Que Jesús experimentó el abandono de Dios mismo. Que usted y yo sepamos que no estamos solos y que nunca vamos a ser abandonados. Que Jesús vivió las tinieblas de Emán o incluso peores para que usted y yo sepamos que las tinieblas no tienen la última palabra en nuestra vida. De esa manera, y pensando en esas 4 verdades, ¿cómo podemos vivir la vida en medio de las tinieblas? Lo recuerdo rápidamente. Aceptando las que están ahí, que serán duraderas, pero reconociendo que la gracia de Dios está ahí. Reconociendo que podríamos crecer como personas en esas tinieblas. Y reconociendo y aferrándonos a que las tinieblas en nuestra vida nunca tendrán la última palabra. Esa es nuestra motivación para alabar al Señor hoy. Vamos a hacerlo en este momento. Vamos a unirnos a alabar al Señor. Hay una frase que dice Job: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hay una alabanza que elevó Job en el momento más duro de su vida. Es una alabanza difícil de hacer, pero aquel que pueda alabar al Señor aún en la tormenta, pueda alabarlo siempre. Aquella alabanza que nace de nuestro corazón cuando Jehová quitó.
Es una alabanza preciosa porque no es una alabanza por aquello que me das, es una alabanza por quien tú eres. Y solo eso basta.